Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Andina al Día. En el Perú, junto con la corrupción, la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los peruanos. En junio, hace un par de meses, la empresa Pulso Perú difundió un sondeo de opinión que indica que el 85% de los peruanos se sienten inseguros en las calles por causa de la delincuencia. La situación de la seguridad ciudadana es una preocupación a todo nivel. Tal es así que la Contraloría General de la República realizó en junio de este año un operativo de control, el operativo Seguridad Ciudadana 2019. Esta tarde hemos invitado a la señorita Alejandra Huamán, auditora, supervisora del operativo de seguridad ciudadana que ha realizado la Contraloría General para detectar la situación concreta de la seguridad en dos ámbitos: en las comisarías, que son responsabilidad, por cierto, de la Policía Nacional, y en los gobiernos locales, en los municipios, que son un poco la instancia del Estado más cercana al ciudadano. Señorita Huamán, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. Muy buenas tardes. Han realizado la Contraloría el operativo de control Seguridad Ciudadana 2019. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio? Bueno, este operativo nos ha permitido identificar dos tipos de resultados. Por un lado, algunos datos de interés o datos importantes que no necesariamente estarían implicando el incumplimiento de alguna normativa. Y por otro lado, también situaciones adversas que podrían o estarían afectando el cumplimiento o el logro de los objetivos. Por ejemplo, a nivel de datos relevantes, en las comisarías hemos encontrado, por ejemplo, la relación que existiría de un policía por 803 ciudadanos. Un policía para cada 803 ciudadanos, que es en realidad poco, ¿cierto? O sea, en otros países la relación es bastante más favorable, digamos, en cuanto al número de policías. ¿Qué nos indica este primer hallazgo de un policía por cada 800 y pico ciudadanos? Bueno, estaría reflejando justamente esa gran brecha que hay y que la población viene percibiendo a través de esa sensación de inseguridad. Sin embargo, un aspecto muy importante del operativo es que también hemos identificado que la problemática no solamente está orientada a la cantidad de policías, sino más bien a la cooperación que debe existir en estos dos tipos de entidades a las cuales hemos intervenido, que son las comisarías y los gobiernos locales. Se han identificado que no hay una adecuada articulación, integración entre ellos para el servicio de seguridad ciudadana que ellos brindan. Antes de ir a analizar ese problema de la relación que debe establecerse entre policía y gobierno local, quisiéramos que nos dé algunos otros datos. Sabemos que hay, por ejemplo, una situación preocupante en cuanto al estado de los vehículos con que cuentan las comisarías para el patrullaje en las calles. ¿Qué cifra tiene la Contraloría después de este operativo de control? Exactamente, casi el 31% de los vehículos que se destinan al patrullaje en las comisarías se encontrarían en situación de inoperativos. Ahora, un dato importante es que en esta modalidad de servicio, que es un operativo, no estamos identificando la causa de esta situación. Tampoco las características específicas de esta inoperatividad, es decir, si deberían darse de baja o todavía deberían pasar a un proceso de mantenimiento, pero la realidad que hemos encontrado es que el 31% están inoperativos, lo cual pues estaría afectando la cobertura del sistema de patrullaje que vienen brindando las comisarías en sus jurisdicciones. Entonces, por un lado está la aparente carencia de personal. Por otro, el tema de los vehículos. En cuanto a los equipos de comunicación que emplean los policías para cumplir con su trabajo, ¿qué realidad ha detectado la Contraloría? Respecto al equipamiento, hemos encontrado sí algunas deficiencias, digamos, que podrían ser catalogadas como debilidades en el proceso, toda vez que no estarían contando los efectivos policiales con todo el equipamiento necesario para realizar sus funciones. Por ejemplo, tendríamos que el 84% de los efectivos no contarían con radios portátiles de comunicación. 84%. Así es. Una cifra bastante alta, ¿no? Bastante alta también. El 46.8% no estarían utilizando chalecos antibalas para su protección personal. El 25.6% no contarían con esposas metálicas
y el 15.2% no contarían con varas de ley. Esta situación podría estar afectando el servicio, la calidad, la oportunidad de los servicios que vienen brindando y obviamente la percepción de inseguridad se podría incrementar aún más. La escucho, señorita Guamán, y usted habla en condicional. ¿Por qué tiene ese tono de condicional? ¿Habría o no tendría? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Esta modalidad de servicio de control tiene una característica de índole preventivo. Es decir, nosotros identificamos el hecho y la norma asociada a este. Sin embargo, no vamos más allá de en profundizar cuáles serían los motivos, las causas de estas situaciones, ni documentar al 100% la información que hemos levantado, lo cual se ocurre en el caso de una auditoría propiamente dicha. Entonces, por ese motivo hablamos en condicional. Sin embargo, son datos reales. Este operativo se realizó del 10 al 14 de junio de este presente año a nivel nacional. Entonces, la cobertura ha sido amplia, se caracteriza el operativo por ser algo bastante célere, bastante concreto. Para tener una idea concreta de la muestra sobre la que han trabajado y además para poder a partir de ahí inferir en la validez de los datos, ¿cuántas comisarías y cuántos gobiernos locales han sido evaluados como parte de este operativo de control? Se han evaluado 624 comisarías. ¿De un total de cuántas el universo? 1.310 comisarías aproximadamente. ¿La tercera parte? Sí, el 48% en realidad. Sí. Y en municipalidades, 463 municipalidades de un total de 1.874, lo cual representa el 25% aproximadamente. Por lo tanto, es una muestra completamente válida y los resultados son extrapolables a toda la realidad del país. Efectivamente, este operativo presenta resultados inferenciados, proyectados a nivel nacional y departamental. Es importante indicar que hemos trabajado sobre esta muestra aproximadamente 1.200 auditores en campo y ha sido una movilización a nivel nacional, un esfuerzo muy importante de la Contraloría General de la República para aportar en este tema. Y esta primera parte entonces en cuanto a la policía, número de policías por habitante, vehículos que se emplean para el patrullaje, el tipo de equipos que cuentan nuestros policías. ¿Qué pasa a nivel de los gobiernos locales, de las municipalidades? A nivel de las municipalidades sí también hemos identificado algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las municipalidades considero que un dato importante es la relación que existe, por ejemplo, entre un sereno y los ciudadanos. Existe un sereno por cada 1.352 ciudadanos. Por cada 1.300. Ajá, la brecha es mucho mayor que la de policías con ciudadanos, ¿no? Eso por un lado, en cuanto al número de agentes, digamos. ¿Qué más se ha detectado? También hemos encontrado, por ejemplo, la relación de un vehículo motorizado por cada 7.248 ciudadanos. Ya ahí la cosa es bastante más, ¿qué se puede decir? ¿Grave? Sí. ¿Más preocupante? Bueno, en realidad no tenemos una norma que establezca la relación ideal. Esta problemática de la seguridad ciudadana es muy diversa, tiene muchas causas y requiere ser abordado, requiere intervenciones diferenciadas, pero también informadas. Entonces, el objetivo de la Contraloría al mostrar estos datos relevantes, tanto de comisarías y de municipalidades, es justamente informar a la población, a la ciudadanía, de la realidad que hemos encontrado en este operativo para que sirva como una motivación, para que puedan ellos inspirarse en tomar porque acciones. Además esto para los ciudadanos nos queda claro de que hay en realidad una serie de carencias importantes. ¿Quién toma decisiones a partir de esta información, señorita Guamán? Los resultados de este operativo han sido alcanzados a los alcaldes de las municipalidades, de las 463 municipalidades que hemos visitado, les hemos proporcionado una copia del informe. También ha sido alcanzado el comandante de la Policía Nacional del Perú, directamente ellos encargados de la gestión de la seguridad ciudadana en estas dos entidades, y adicionalmente también hemos alcanzado al ministro del Interior, hemos alcanzado al presidente de la CONACEP, que es el presidente de la PCM, hemos alcanzado también a las comisiones del Congreso de Seguridad, ¿no? Para que... Al MEF, Economía y Finanzas, que es quien decide el uso de los presupuestos del país, ¿no? Hemos alcanzado una copia. Cuando uno mira este nivel de carencia, señorita Guamán, lo que dice
En el fondo nos faltan recursos para fortalecer este trabajo que es tan importante como la seguridad ciudadana. 85%, es casi todos los peruanos nos sentimos inseguros respecto a la delincuencia. ¿Cuánto costaría, ya que estamos hablando incondicional, resolver las carencias del sistema de seguridad en nuestro país? ¿Hay algún aproximado? Bueno, en realidad no hemos llegado a ese nivel de análisis en este operativo. Lo que sí es importante señalar es que no solamente se trata del aspecto presupuestal, se trata también de la coordinación, de la interacción que deben haber entre todos los actores que participan en este proceso. Y ahí la responsabilidad mayor es de los alcaldes, ¿cierto? Porque como representantes del gobierno local les corresponde liderar los esfuerzos que hacen todas las instancias del gobierno para garantizar seguridad para los ciudadanos. Efectivamente, los alcaldes por el ámbito local y también los comisarios. Es muy importante el enfoque que le da un comisario a su comisaría, toda vez que nosotros, por ejemplo, hemos podido ver que no en todas las comisarías se asigna la misma cantidad de efectivos policiales a las gerencias de participación ciudadana, a las oficinas de participación ciudadana. Algunas comisarías tienen más interés de interactuar con la población, de involucrar a la población, a la sociedad civil en estos proyectos de seguridad ciudadana que son tan importantes. Yo creo que por ahí está más la solución. ¿Y eso de qué depende? ¿Del estilo personal de cada comisario? Alguien que de pronto dice, no, acá lo que no tenemos que hacer es más patrullaje, por ejemplo, en lugar de trabajar con la ciudadanía, o de repente aquí necesitamos hacer más, entre comillas, represión en lugar de trabajar con la ciudadanía. ¿De qué depende? Va a depender de la gestión propia en cada comisaría. Las normas son aplicables para todos por igual, sin embargo, el margen discrecional de la forma en la que cada quien va a poder aplicar esta norma puede ir variando en relación a su realidad geográfica, cultural, a la distribución de la ciudad, de las calles, a la cultura misma de la población con la que interactúa. Entonces hay variaciones que condicionan el uso de los recursos disponibles, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, resaltar la importancia que debe existir cuando se realiza el patrullaje integrado y la integración que debe haber entre ambas entidades para que este patrullaje integrado pueda realizarse de forma adecuada. En la policía más el municipio, pero estamos hablando de dos instituciones que carecen, pues, ¿no? O sea, hay dos necesidades que se juntan para dar una atención al ciudadano. ¿Cómo podríamos esperar en realidad resultados extraordinarios cuando tenemos estas carencias? Es una pregunta casi lógica, ¿no? Si estamos viendo que en un caso hay 30% o más de unidades inactivas o inservibles, y en el otro caso la cifra es todavía mayor, es un poco difícil creer que de esas condiciones van a salir grandes resultados. Claro, no grandes resultados, pero creemos que sí se puede mejorar. Es más, se tiene previsto el próximo año realizar un operativo similar a este para identificar las mejoras que han ocurrido, porque el propósito de este operativo es alertar oportunamente a las instancias correspondientes de hechos o situaciones que podrían estar afectando el cumplimiento de los objetivos. Y la idea es que estas alertas tempranas puedan servir para tomas de decisiones. Sabemos que ese es un tema muy complejo. Tiene diferentes aristas, intervienen los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, pensamos que con pequeños esfuerzos, pequeñas coordinaciones que se pueden ir implementando a raíz de la evidencia que se está poniendo a disposición en este documento, se puede lograr algunos pasos hacia adelante en que este se sienten tema. ¿no? a coordinar los comisarios con los alcaldes sería un buen punto de partida. Ese informe no tiene carácter sancionador, es básicamente advertencia. Exactamente, es de tipo preventivo. La idea es que sobre la base de los hechos que hemos identificado se tomen acciones de tipo correctivo o de tipo preventivo. Y si el próximo año, 2020, cuando ustedes hagan el operativo Seguridad Ciudadana 2020, se vuelven a repetir estas situaciones, ¿qué queda por hacer allí? Podríamos hacer otro tipo de servicios de control para poder identificar cuáles han sido los efectos ya reales de la inacción de las autoridades al respecto. Se tiene que evaluar bien las causas, se tiene que evaluar bien las circunstancias y habrá casos en los que sí, pues no, probablemente los efectos que se vayan presentando constituyan el resultado de inacción y no tanto de limitaciones. ¿Y ahí sí hay margen para sanción? Sí, ahí sí habría margen. Dependiendo del tipo de control que apliquemos, ahí habría un margen de responsabilidad en todo caso. ¿Bajo qué figura normativa? Nuestra ley nos permite hacer control posterior.
el hecho de haber realizado este tipo de control que es preventivo no impide que más adelante sobre estos mismos hechos hagamos el control posterior. Pero la idea es mostrar estos resultados de manera preventiva para dar un tiempo prudencial de que se tomen las acciones pertinentes por parte de las autoridades y el próximo año volvamos y esperamos encontrar una mejora y que estos porcentajes que están en el informe, que están publicados actualmente en la página de la Contraloría, puedan disminuir en algo, ¿no? Eso esperamos que sea así. Preventivo y además sirve como una señal de alerta para la población, ¿no? Porque claro, también depende de la población participar en estos espacios de coordinación. Exactamente. Los alcaldes tienen una tarea importante, los comisarios también, pero también la población en cierta medida. ¿Qué papel le corresponde jugar a la población en este escenario de inseguridad? Es muy importante. Los programas de participación ciudadana, los programas preventivos donde interviene la ciudadanía son fundamentales. La policía no puede estar en todo lugar, el Estado no puede estar presente en todo lugar. Entonces es la sociedad civil, son los ciudadanos los que tenemos que unirnos y juntar nuestros esfuerzos para autoprotegernos, para implementar controles, para ayudar. Por ejemplo, tenemos que en las comisarías se implementan las redes de cooperantes. Conocimos directamente algunos efectivos policiales que tenían en su WhatsApp, por ejemplo, grupos de redes cooperantes que eran los propietarios de las bodegas, que eran los señores que ilustraban las botas, los zapatos, ¿no? Y ellos informaban de situaciones extrañas y permitían... también habría que reconocer ese trabajo, ¿no? Porque claro, de pronto nos estamos fijando principalmente en las carencias, pero también hay algunos esfuerzos que son importantes. Hace unos días estuvo aquí mismo la señora Nancy Tolentino, directora del Programa Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, y ahí analizamos un dato que era preocupante, que venía de este informe precisamente, la ausencia en algunas jurisdicciones de los centros de emergencia mujer. ¿Qué datos tiene usted, señorita Guamán, respecto a ese tema? La violencia contra la mujer es también un asunto muy preocupante en la actualidad. Efectivamente, nosotros en nuestro operativo identificamos 87.984 denuncias contra violencia contra la mujer y la familia en general. ¿En lo que va del año? Sí, en total. 87.000 denuncias por violencia familiar. Exactamente, de las cuales más del 80% es violencia contra la mujer por parte de su pareja. Es un porcentaje bastante elevado. Después, el 10%, casi 11%, violencia familiar contra niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Y finalmente, el casi 7%, violencia familiar contra adultos mayores de 60 años. Entonces, el porcentaje de la violencia contra la mujer también se ve bastante alto. Las comisarías tienen la función de atender estas denuncias. Cuando vienen presentándose recurrentemente, generalmente la comisaría es quien lleva el control y la estadística de esta información, y estas denuncias son evaluadas, son valorizadas en leves, moderadas o severas. Manejan unas fichas donde se hacen una serie de preguntas relacionadas a las víctimas vulnerables, por ejemplo. No es lo mismo una persona que tenga facultades para defenderse que una persona que está postrada, no es lo mismo una persona que tenga independencia económica que no la tenga. Entonces, hay una serie de factores que se evalúan al momento que viene una persona trayendo una denuncia, y sobre la base de esta evaluación se catalogan, se estratifican estas denuncias. Por ejemplo, un dato quizás que pueda interesar respecto a la violencia contra la mujer: se ha visto que el 28% son riesgo leve, el 37% riesgo moderado y el 34% riesgo severo. Entonces estamos ante un informe en realidad que nos brinda información bastante detallada sobre la situación, la realidad y las oportunidades para hacer mejoras concretas. ¿Cuáles son las conclusiones de este operativo de seguridad ciudadana 2019, señorita Guamán? Como resumen, si se quiere, de este trabajo que han realizado. La conclusión más importante que hemos sacado es la necesidad de la coordinación. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana requiere integración, requiere cooperación, requiere articulación, y hemos evidenciado debilidades en este proceso. Por lo tanto, el esfuerzo que la Contraloría General de la República va a hacer sobre este particular es justamente motivar
que los diferentes sectores que intervienen en este proceso de seguridad ciudadana puedan coordinar. Justamente esta semana el Contralor General de la República va a motivar una reunión a este nivel para que se expongan los resultados y se motive a despertar esa coordinación que debe existir, no solamente interinstitucional a nivel gubernamental, sino también con la sociedad civil, con los ciudadanos. Creo que esa es la primera y gran conclusión que hemos sacado, porque no todo reposa en recursos presupuestales, no todo, hay mucho por hacer al margen de eso o con esos recursos, que tiene que ver también con la evaluación de los avances que vamos realizando. Hemos visto también que no se evalúan los resultados que se van logrando, no se realizan las reuniones con la ciudadanía para informarle de los resultados y poder recibir de la ciudadanía los aportes. Entonces, esta semana el Contralor va a hacer una exhortación a todos los actores involucrados en el tema de la seguridad. Vamos a estar atentos entonces, señorita Guamán, para que nos informe. Está usted invitada para una siguiente ocasión y para que nos diga si sirvió esta exhortación, esta información y este carácter preventivo del informe, si dio resultados, si conmovió voluntades, si llamó a la acción, para ver pues si la ciudadanía pide también cuentas a sus autoridades, porque de eso depende en realidad la tranquilidad de cuando las personas transitan por las calles. Así es. Bien, muchas gracias por compartir con el público de la Agencia Andina esta información tan valiosa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Amigos de Andina al Día, hemos conversado con la señorita Alejandra Guamán, supervisora del Operativo de Seguridad Ciudadana 2019 que realizó la Contraloría General de la República en junio, hace un par de meses, en 624 comisarías y en 463 municipalidades. Los resultados están a disposición tanto de las autoridades, pero también de la ciudadanía, del mundo de la academia, para hacer evaluación y análisis y además para que sirva eso como punto de partida para acciones, como nos decía la señorita Guamán, de coordinación. No todo depende de los recursos, es cierto. Que son importantes, también es cierto, pero sobre todo hace falta este nivel de coordinación y de trabajo en conjunto entre todos los niveles de la sociedad para tener un país un poco más seguro para todos. Con esta conversación llegamos al final del programa. Los invitamos a continuar revisando información actualizada en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Buenas tardes.